Muy bien, seguimos nuevamente con el programa Prevención y Vida con Salud y con el doctor Anthony Benítez. Estábamos hablando bastante concentrados en lo que estaba enseñándonos el doctor Anthony sobre lo que es las cirugías temporales mandibulares, importantísimo. Ahora quiero saber, doctor, otro aspecto de su trabajo, supongo yo, lo que es las cirugías estéticas. ¿Me puede un poquito contar Mm, qué casos ha usted tenido sobre algunos cirugías que más no tienen que ver con una necesidad porque sufre un dolor, una alteración, ¿no? No porque de repente nacieron un poco deformados y las personas quieren mejorar su, como, ¿no? En un tema estético más, su mandíbula, su rostro. ¿Nos puede contar qué casos has tenido? claro, claro que sí, es un placer. A ver, dentro de la estética orofacial, lo que hago son tratamientos y permanentes. Cuando hablamos de ¿Cómo, cómo? tratamientos temporales para estética, tratamientos temporales de estética, nos referimos al uso de elementos como, por ejemplo, toxina botulínica, ácido hialurónico, enzimas. Ejemplo, hay pacientes que tienen arrugas y lo que se va a hacer es infiltrar toxina botulínica para paralizar los músculos y eliminar las arrugas. El ácido hialurónico, por ejemplo, para poder rellenar espacios en surcos nasogenianos o darle al paciente un volumen de labio más adecuado, o algunas enzimas que se utiliza para poder eliminar el acúmulo de tejido graso en la región submandibular. Y también pues hago tratamientos de estética permanente. Ahí ya hablamos de la parte quirúrgica. Por ejemplo, hay pacientes que pueden en los párpados. Ahí realizo la blefaroplastía, que es un procedimiento que consiste en eliminar ese tejido graso que se acentúa para poder darle al paciente una mejor mirada, ¿no? Disminuir esa piel que se tejido graso, o también un procedimiento que es la bichectomía, que sirve para afinar el rostro. Pacientes que tienen un rostro un poco arredondado y quieren afinar un poco ese rostro, se puede Wow. eliminar la bola de para ese rostro un poco más afinado. Y ese tratamiento se complementa también con la liposucción de papada. Pacientes que tienen demasiada papada debajo, entonces se aspira, se realiza la aspiración de ese tejido graso, ¿ya? Y también otro tratamiento que estoy realizando es la rinoplastía y la rinoceptoplastía, ¿no? En pacientes que quieren modificar la arquitectura de su nariz, ¿no? O dar un aspecto más bonito a la nariz, ya que la nariz femenina es diferente a la nariz masculina que se tiene en cuenta durante una rinoplastía. O pacientes ya funcionalmente, ¿no? Que tengan un desvío del tabique y ahí pues se realiza la rinoceptoplastía. Se corrige la parte interna para que el paciente pueda respirar mejor y la parte externa con la rinoplastía para que pueda verse mejor. Eso es parte de los tratamientos Doctor, estéticos que realizo. excelente lo que usted ha dicho, doctor. No me imaginaba que también usted también podía hacer ese tipo de cirugías hasta los párpados, todo eso. Ay, mire, mayor razón. A ver, Que a nivel mundial, los que pueden intervenir a nivel en nariz, por ejemplo, son los mm, otorrinos, los cirujanos plásticos y los cirujanos bucales y maxilofaciales. excelente. Son Lo que los, estamos incluso los cursos que aprendiendo, son dirigidos a nivel mundial, son dirigidos a esas tres especialidades. esto es algo que usted, gracias, me está informando que eso sí, yo estoy recién enterándome, yo pensé que eran los cirujanos, ¿no? Pero, Es- excelente, doctor. Entonces, con es- mayor razón, no se olvide antes de terminar nuestro, el programa, la grabación, nos tiene que dar su número, nos tiene que decir dónde encontrarlo. Seguramente va a tener muchas pacientes que lo van a buscar. Esa es la idea, ¿no? Que lo conozcan, porque de verdad a mí me ha claro, convencido todo lo que me está contando. Me parece bastante profesional, de verdad, me convenció. De repente en unos 20 años lo buscaré. Estoy siendo vanidosa, o sea, no. Yo sé que en cualquier momento. No, nada. Usted, doctor, hablando de las cirugías, ¿qué cirugía usted no recomienda? Porque hemos visto más en las artistas, ¿verdad?
que quieren rejuvenecer prácticamente, ¿no? Y se inyecta mucho esto de usted dijo, ¿no? Se inyectan para borrar líneas de expresión, ¿no? Que les envejecen, arrugas. ¿Qué es lo que usted nos recomienda que Sí, hemos visto deformación de rostros que ya no parecen la persona normal, natural? ¿Nos puede explicar un poco? sí, todos esos procedimientos de estética tienen que ser lógicamente realizados por un especialista. Eh, por ejemplo, las inyecciones de ácido hialurónico en la nariz para poder hacer una rinomodelación. Si bien es cierto, el ácido hialurónico es un material que puede reabsorberse con el cuerpo, más o menos 8 meses a 10 meses, que va a depender de cada paciente. Si bien es cierto, existe ese ácido hialurónico que puede afinar, pero es necesario saber qué tipo de ácido hialurónico vas a inyectar al paciente, Mm, porque hay ácidos hialurónicos que tienen la composición demasiado pesada. Entonces, eso puede hacer hasta incluso que los vasos de la nariz se necrosen. Entonces, ahí hay cuando no se conoce la estructura anatómica y el material que vas a usar. Ahí es donde se producen esas complicaciones. Y cuando se necrosa la nariz, pues el cartílago de la nariz es bastante difícil poder recuperar cartílago nasal y ahí se tiene que utilizar injertos incluso. Entonces, puede haber otras complicaciones, por ejemplo, con la toxina botulínica. Es un material que sirve para poder parar los músculos. Cuando es aplicado en dosis excesivas, puede paralizar demasiado al músculo, haciendo pues que la configuración se deprima. Por ejemplo, puede haber tosis palpebral, que el párpado caiga demasiado. Entonces, estéticamente, pues no es nada gustoso eso. Y de esa forma, ¿no? Se tiene que conocer la anatomía y lo va a usar para poder tener claro si es que se presenta una complicación, porque puede presentarse también complicaciones. Hay algunos pacientes, pues, que tienen intolerancia a algunos medicamentos o que tienen intolerancia o la dosis media que aplicaste pacientes dosis alta. Entonces, saber cómo tratar esas complicaciones también hace parte de un adecuado especialista, ¿no? Porque no solamente se trata de aplicar, aplicar y aplicar, sino también poder resolver las complicaciones y resolverlo pues de una adecuada. sí, y empezamos diciendo que tiene que acudir a un especialista en cirugía, ¿no? Facial, ¿no? ¿No, doctor? Sí, así Un es. especialista tiene Ajá. que recurrir. Ya. Y sobre cirugía en los labios, ¿usted hace, doctor? ¿Sabe esto? ¿Cirugía en los labios hace usted? Sí, el procedimiento en los labios, hay algunas alteraciones incluso que se producen en los labios. Por ejemplo, hay pacientes que se han mordido los labios bastante Mm. tiempo y de nódulos dentro del labio, el cual les incomoda. Eso se produce Claro. porque dentro del labio tenemos glándulas que cuando te muerdes tanto, esas glándulas se obstruyen. Eso puede aumentar de volumen al labio. Entonces ahí lo que el retiro de esas glándulas que pueden estar atrofiadas. Entonces, ese tipo de procedimientos quirúrgicos también se realiza. O también procedimientos pues de estéticos temporales, como por ejemplo aumentar el volumen y la mediante ácido hialurónico, que también pues es parte del tratamiento, ¿no? Eso más o menos en cuanto a labio, ¿no? Y algunas heridas o cortes que se puede haber producido, ¿no? Ya que una de las subespecialidades en que traumatología facial. Dicho sea de paso, mi residencia fue netamente en traumatología facial, Au. reconstrucción facial, pacientes que se Uy, fracturan los uy, huesos qué de la cara, importante. que tienen cortes en la Claro. cara. Entonces, mi función ahí tiene huesos fracturados, tengo que reconstruir con placas, tornillos de Wow. titanio, y no solo el hueso, sino la parte cutánea también,
porque hay pacientes que vienen pues con el tejido o la piel demasiado desgarrada, entonces en esos casos pues se puede reconstruir. Ya si hay pérdida de tejido, ahí ya le correspondería a poder actuar juntamente con el cirujano plástico para poder hacer un injerto. Entonces, de esa forma pues se trabaja ¿Y el multidisciplinarmente injerto, también, ¿no? de dónde se haría el injerto? ¿De su propio, otra parte de su Ahí cuerpo? Ahí el cirujano plástico puede optar por injertos y generalmente pues se toman de otras regiones para poder utilizarlas en la cara. Por ejemplo, eh, de la región glútea, se puede utilizar de la ingle. Uy, Cuando ya te hablo de pérdidas importantes, ¿no? claro. De piel. O también se puede utilizar piel, lo que se saben quemados, ¿no? Injertos de tilapia, la piel, ¿no? Entonces, eso ayuda a regenerar y a Bastante. conformarse la piel nuevamente. Muy bien, Sí, doctor. entonces hay opciones para esos casos también. Sobre medidas preventivas, ¿qué medidas preventivas y de higiene usted recomienda? Medidas Para la preventivas, salud bucal, sí, medidas preventivas y de higiene para lo que es la salud bucal en general. O sobre su ya, especialidad en general. sí. Bueno, si se presenta una de las cosas que tenemos presente también es las lesiones malignas, ¿ya? Que también en el cual tengo su especialidad en oncología maxilofacial y una Ujú. indicación va en ese sentido. Cualquier paciente que identifique una lesión en la boca que no cicatriza más de acuda a un profesional de la salud, puede ser un cirujano dentista. ¿Para qué? Ese profesional va a realizar una biopsia para poder saber de qué lesión se trata. Cualquier lesión en el cuerpo, incluso que no cicatriza más de 2 semanas, es necesario tener, ¿ya? Y respecto a la articulación, como hablé inicialmente, si sientes esos sonidos al abrir y cerrar la boca, ven a la consulta, que el cirujano bucal y maxilofacial, lógicamente, tiene que conocer, tratar, especialista en articulación temporomandibular, te puede indicar el tratamiento que va a ayudarte a eliminar esos sonidos. Que Y eso con la necesita. finalidad a que no pase a una fase quirúrgica que es más invasiva, más costosa pues no un poco desagradable. Nadie quiere escuchar la palabra cirugía. Entonces, yo quisiera recibir a pacientes que vienen en la fase temprana, pero aquí en el Perú, pues, estoy recibiendo pacientes que vienen en fases bastante avanzadas, ¿no? Y sería prevención. Estén atentos, los niños en casa, 5, 6 años, que tengan esos sonidos al abrir y cerrar la boca, atentos, que eso no es normal. Ajá, mal. Ya, doctor. Y Mm. bueno, está interesante lo que usted está diciendo. Quería hacer una pregunta más. ¿Usted Sí, ha atendido pacientes que tienen casos de cáncer a la boca? ¿Ha atendido pacientes así, cáncer a la boca? ¿Es correcto esto que estoy diciendo? sí, claro que sí. Incluso tengo un artículo publicado en la revista inglesa por mi experiencia habiendo rehabilitado pacientes oncológicos en Mira. Sao Paulo, porque trabajé en Sao Paulo unos 9 años. Mm, Pacientes oncológicos he atendido, he diagnosticado incluso pacientes oncológicos y con pena puedo decir que aquí en el Perú, pues la respuesta a la atención a esos pacientes oncológicos es deplorable, eh, porque yo realicé 2 o 3 pacientes oncológicos en el último año, el año pasado, y para que ellos puedan acceder a una radioterapia o a una quimioterapia era bastante difícil. Le mandaban con una cita en el INEM de 2 a 3 meses, el paciente ya no sé si estará vivo o no, porque las lesiones en cabeza y cuello, pues son lesiones agresivas, ¿no? Y generalmente, pues lo que se hace es reseccionar al tumor, el paciente recibe radioterapia y quimio
Incluso pues esos pacientes oncológicos ya después de haber recibido su tratamiento, después de haber estado aparentemente curado, porque un paciente oncológico que recibe sus tratamientos es curado si no tiene recidiva a los 5 años, entonces tiene que estar en control. Incluso muchos de esos pacientes que quieren recuperar la función masticatoria, se le puede instalar implantes dentales. Y ahí Mm, es donde se tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Tenemos que evaluar específicamente a ese paciente para poder instalar. ¿Que se puede rehabilitar? Sí se puede. Y que no pueda ser rehabilitado, sí se puede, pero con demasiada ujú. cautela y demasiado cuidado. Ujú. Usted sabe que el cáncer es difícil de detectarlo a tiempo y prevenirlo, pero hay signos que de repente pueden ser de alarma para que uno pueda hacer descarte si tiene uno cáncer, Sí. porque usted sabe que el cáncer cuando ya está en estadio 3 ya es difícil, ¿no es cierto?, curarlo. Pero como medida preventiva, ¿cómo podemos hacer un descarte de cáncer? ¿Qué signos podemos nosotros buscar Ujú. en nosotros? Sí, cualquier lesión que pueda presentarse debajo de la lengua, en el piso de la boca, Ah, una lesión que se pueda producir a nivel de las molares o en los mismos bordes de la lengua. Y en una lesión blanca que no cura por 2 semanas. Cualquier lesión o herida que se presente en esas mm, regiones que no curen en 2 semanas, ya hay que realizar una biopsia. Y interesante. generalmente una lesión cuando es maligna tiene una configuración bastante alterada. Los bordes son bastante elevados, no es muy definida la lesión, puede ser muy expansiva. Ujú. Son lesiones que cuando uno ve. Entonces, sería pues interesante que eso, ¿no? Mantengan en cuenta que cualquier lesión en la boca que no cure por ese tiempo de 2 semanas, ya hay que sospechar de tratarse de una lesión maligna y sabe mediante una biopsia, que cualquier dentista lo puede realizar. Muy bien. Esa es la prueba diagnóstica, ¿no, doctor? Definitiva. Algo Así es. está relacionado con la zona sublingual, me dice, ¿no? Debajo de la lengua. Ahí es más, es la zona que debemos tener más cuidado. En ¿sí? En la parte de la lengua, en la parte del paladar también, paladar blando. Son estructuras Perdón, que he conocido casos y justamente me han hecho acordar en la misma cavidad bucal, bultos, bultos que no desaparecen por años. ya. Podría ser que, que puede presumirse. Obviamente, la prueba diagnóstica es la definitiva que podemos hacer. Pero en este caso, ¿usted qué puede presumir de esos bultos en la cavidad bucal que tiene tiempo? Ujú. Muchas veces cuando se producen esos abultamientos de tejido, ¿Mm? puede bien por una respuesta fisiológica, es decir, que algo malo esté pasando sistémicamente y el cuerpo esté formando más tejido. A esa alteración se Mm. le puede llamar incluso hiperplasia gingival, cuando la Ah, encía empieza a crecer, a abultar. Hay pacientes que tienen la boca demasiado sucia, entonces mm, eso produce inflamación y esa inflamación hace que el músculo, que el mismo cuerpo, que la misma encía empiece a formarse más rápido. Entonces puede el paciente tener incluso pues abultamiento, pero cuando se le realiza la adecuada profilaxis, eliminación del foco infeccioso, el paciente vuelve a tener la encía pues de lo más normal. O también puede haber pequeños papilomas también que se producen a nivel de la lengua, abultamientos, que son, ¿no? Eso pues tiene que ser realizada una biopsia porque muchos de ellos se presenta el bulto, pero no tiene características inflamatorias ni duele, no, simplemente está ahí. Entonces, se tiene que así realizar una biopsia para poder saber el carácter, si es entre la maligno, vida. ¿no? De cualquier lesión. Así Excelente, es. doctor. Y estamos en la parte final. Le voy a hacer una última pregunta más. En el caso de lo que es
mitos, ¿no? Uno de los mitos es, una vez al día, bueno, lo que siempre nos enseñaron, ¿no? Después de cada comida, aseo bucal, ¿no es cierto? Con cepillo y crema dental, ¿sí? Mitos, dice. Una vez nomás tienes que cepillarte con crema dental. El resto del día, cada vez que comes, solamente con enjuague bucal. ¿Es correcto esto? ¿Es verdad? Bueno, el cepillado y el enjuague bucal es importante. El Mm, cepillado después de cada comida y el enjuague bucal es un auxiliar, ujú. un auxiliar a la higiene. Sería indicado, sí, pero tienen condiciones para comprar enjuague bucal. Entonces, se recomienda, pero sí realizar el cepillado, porque Es mientras necesario. haga el cepillado, pues se remueve lo que corresponde a la placa bacteriana y eso va a evitar que haya formación de nichos la boca. Porque si bien es cierto, en la boca hay bacterias y tiene que haber bacterias porque necesitan desintegrar los alimentos. Pero cuando aumentan estas bacterias puede producirse infecciones, inflamaciones ahí periodontales que nosotros le que pueden afectar a los tejidos que se encuentran alrededor del diente, como la encía, el ligamento, porque ese diente está insertado al hueso por medio de ligamentos. Y eso puede destruirse por causa de las bacterias y el paciente empieza a sangrar cuando se... Entonces, estar atento con ello, ¿no? Qué importante todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, doctor Anthony Benítez. Por favor, compártanos, doctor, por favor. Yo también lo voy a buscar. Compártanos un número telefónico o cómo podemos contactarnos con usted. A una página, dirección, centro de trabajo. ¿Usted está viviendo acá en Perú, Lima, Perú? Sí, estoy en Acá en Perú, Perú. así es. Aquí estoy atendiendo en la clínica Medic Maxilofacial Petituars 3819 en San Isidro. Los teléfonos para contacto es 961-51-9701, que mi secretaria pues va a poder darles la información adecuada, alteración de cualquier área que el paciente requiera. Ella está capacitada para poder dar información. Incluso hay información que se haya pasado desapercibido por mí, ella lo puede dar de forma ¿Quién es su secretaria? bastante Díganos, por amplia. favor, cómo se llama secretaria para poder hacer ahí, buscarla. Y ¿Quién es bueno, pueden secretaria? encontrar también en las redes sociales, ¿no? He publicado algunos videos informativos de determinadas enfermedades, patologías, ¿Cómo lo encontramos, doctor, en las y redes? indicación. ¿Cómo lo encontramos en las Estoy redes, como doctor? Medic Maxilofacial ¿Puede en repetir, Facebook, disculpe? como Medic Maxilofacial, Medic más Medic Maxilofacial, maxilofacial. junto, ajá, todo Ah, junto. juntos. Eh, ajá, en Facebook, Instagram y TikTok incluso estoy facial. La página web Ah. es www.medicmaxilofacial.com. Doctor, me están llegando preguntas. Sí, me llegan preguntas. Ya están bastante concentrados en usted. Sobre lo que es el mal aliento, sobre lo que es la parte emocional de la salud bucal, ¿qué nos puede usted decir? La parte emocional de la salud bucal. Exacto, en general, Bueno, ¿no? Hay diferentes formas cómo puede afectar la parte emocional, digamos, deformaciones, operaciones, cirugías, el aliento mismo. Hay personas que tienen difícil quitarse el mal aliento. Ustedes saben este tema mejor. mira, te comento que incluso no solamente con el mal aliento, sino también con la apariencia que influye mucho en Claro. la masticación. Por ejemplo, Ujú. pacientes que tienen la mandíbula pequeña, esos pacientes se le llama pacientes clase 2 porque tienen la mandíbula hacia atrás. ¿Qué Ah, sucede? Cuando comen, no decía. pueden masticar adecuadamente y la comida se Ujú. le cae. O si no, pasa lo contrario. Pacientes que tienen la mandíbula hacia adelante, también los alimentos no pueden ser triturados adecuadamente. Esos pacientes se sienten mal porque no pueden comer en la frente de los demás, porque la comida se le está cayendo a cada rato. Entonces, es interesante cuando el diagnóstico oportuno. Los pacientes que tienen la mandíbula hacia adelante ya hay un claro desarrollo de eso
a los 9, 10 años. Cuando se diagnostique en esa edad, se puede impedir ese crecimiento, que la mandíbula ya no se vaya hacia adelante. Entonces, eso es más que todo en la parte preventiva, ¿no? Se puede controlar ese crecimiento y para que el paciente ya no llegue a cirugía, ¿no? Y también, pues, Oh, pacientes que no tienen cuidado, ¿no? En la boca, ¿no? Pueden tener mal aliento, pueden tener sangrado cuando se escobillan. Es indicado, pues, que vayan visita cada 6 meses y que si hay alguna alteración en la boca, pues, ¿no? Visiten al dentista. Y en la parte externa, extraoral, ¿no? Sabiendo ahora, pues, que el cirujano bucal y maxilofacial es el único en el Perú que articulación temporomandibular y tiene que ser preparado para eso porque qué bueno que lo repita y también lo no todo recalque. cirujano, claro, también no todo cirujano bucal y maxilofacial consigue desarrollar tratamientos en esta región, necesita ser preparado. Entonces es importante pues que estén atentos con esos síntomas para evitar pues llegar Vale. a cirugía. Muy importante su respuesta. Uy, toda la conversación, la entrevista con usted, realmente, doctora, ha sido bastante fructífera, bastante educativa. Le agradezco mucho todo lo que nos ha contado, lo que nos ha enseñado. Y doctor Sicto, es posible que en otra oportunidad podamos invitarlo, ¿no? Claro que sí, yo estoy muy encantado de poder haber estado y de poder estar en próximas invitaciones. Yo con todo placer. Con su dentista, ¿verdad? Su dentista de cabecera. Y no esperen a que estén pues con problemas mayores que ya puede esto ser más perjudicial y empeorar su salud bucal. Muy bien, doctor. Nos estamos despidiendo. Eh, Le doy el pase a usted. Sí, muchas gracias, Victoria, por este momento, por poder hablar sobre estos temas que son muy importantes y como de nuevo reivindicar, ¿no? Estén atentos con algunas alteraciones del cual mencioné para poder evitar tratamientos que son muy invasivos. Es necesario pues estar atento con todo ello, de estar aquí y muy encantado de estar las próximas veces. Muchas gracias, Victoria. Gracias a usted. Nuevamente le recalco, doctor Anthony Benítez. Ya saben buscarlo al doctor, que es un especialista en todo lo que es cirugía maxilotemporal. Muchas gracias con todos ustedes. Entonces nos estamos despidiendo y damos por finalizado el programa de hoy. Hasta luego, nos vemos. Chao.